La vida de una dulce chica cambió de la noche a la mañana cuando toda su familia fue cruelmente asesinada. El último deseo de su padre era que buscara refugio en la casa del gobernador, donde ella sería la prometida de uno de ellos. Sin embargo, su malvada hermana la traicionó y tomó su lugar, convirtiéndola en la sirvienta de esta familia. Y para empeorar las cosas, el gobernador resulta ser el hombre que ella vio el día de la masacre y cree que él es el asesino, pero todo se vuelve realmente extraño cuando este hombre la protege de esta despiadada familia. ¿Logrará esta pobre chica aclarar todo lo sucedido y obtener justicia por sus propias manos? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama La venganza de la criada. Tin Yao es la hija de una familia prominente de apellido Dong. Sin embargo, todo su mundo se derrumbó a su alrededor cuando su hogar fue invadido repentinamente y toda su familia fue masacrada en una sola noche. Ella encuentra a su padre gravemente herido y antes de morir le pide que lleve una ficha a la mansión del gobernador Fan y le dice que ella tiene un compromiso con esa familia. Justo en ese momento aparece dicho gobernador llamado Fan Tianyi. Cabe destacar que ella no sabe quién es él. Sin embargo, quiere matarlo con un cuchillo porque cree que él mató a su familia, pero no lo logra. Este le dispara a su sirvienta y se la lleva a su habitación, y la esposa. Ella cree que él va a abusar de ella, pero cuando él se descuida, ella logra soltarse y huir. Lo primero que hace Tin Yao es ir a la mansión pidiendo hablar con el gobernador, pero no se lo permiten. Para su sorpresa, sale a su encuentro su media hermana, Yang Er, presentándose como la prometida de la familia. Ella la traicionó robando su ficha y se hizo pasar por ella. Aunque Tin Yao trata de decirles la verdad, nadie le cree y la sacan a golpes de allí. Ella va a caer y en ese preciso momento llega el joven Yuse y la agarra en sus brazos. Resulta que él es en realidad su prometido. Este amablemente trata de ayudarla para evitar escándalos en la familia. Al parecer, Tin Yao conoce a este chico desde la infancia y se sorprende muchísimo de verlo. Mientras Yuse hablaba, la hipócrita media hermana de ella se hace pasar por buena persona y los convence de contratarla como criada de la familia. Yuse intenta descubrir la verdad haciendo preguntas sobre la familia Dong a Yang Er, pero ella le dice que no sabe nada. Yang Er va donde tienen a su hermana y la trata muy mal, hasta tira su comida y la obliga a comer del suelo. Le dice que ella no se merece a un chico como Yuse. Rato más tarde llega Yuse y muy amablemente le da medicinas y se muestra muy preocupado por ella. Por eso, como quiere vengar a su familia, ella aprovecha y lo busca al día siguiente para pedirle ayuda. Sin embargo, para su sorpresa, se encuentra con el gobernador Tianyi, quien la secuestró días atrás. Cuando escucha la voz de su madre, este la lleva rápido a su cama y finge tener relaciones con ella para que malinterpretaran la situación y crean que ella es su prometida. Él sabía que ella iba a ser asesinada porque ella no debía estar en esa parte de la mansión, por eso la protegió. Sin embargo, ahora ella debe obedecer sus órdenes. Allí ella se entera que él es el gobernador Fan Tianyi. Ella no lo puede creer y ahora no sabe cómo cumplir su venganza. Mientras ella cura una herida en su mano, él la ve y al parecer ambos ya se conocían desde la infancia, pero no le dice nada. Al salir de la habitación, Tin Yao se encuentra con la madre del gobernador y las otras criadas y empiezan a golpearla por tratar de seducir al gobernador, así que en medio del forcejeo ella cae por las escaleras. En ese momento viene Yuse y trata de ayudarla, pero Tianyi lo detiene y le dice que ella es su mujer y se la lleva. Al despertar en la habitación, su hermana está allí y Tin Yao finge tener demencia y no reconoce a nadie ni sabe lo que pasó. Tianyi sabe que esta chica es mala porque la vio empujarla por las escaleras, por eso le dice que ahora Tin Yao es su mujer y nadie debe darle órdenes sino él. Allí llega su madre también y quiere sacar a Tin Yao de la casa, sin embargo Tianyi la defiende y no permite que nadie la toque. En ese momento Tin Yao en su mente sigue planeando su venganza.
Tin Yao va a la habitación de Tianyi donde ahora vivirá y él le dice que si alguien la ofende se lo diga y él lo matará. Y como ella supuestamente se llama Young a él no le gusta y le cambia el nombre a Muti porque le parece lindo. Ese mismo día llega a la mansión la prometida de Tianyi y él se la presenta a Tin Yao como su sirvienta. Él no quiere a esta chica, pero ella le insiste en casarse el próximo mes. Sin embargo, este se niega y se va de allí. La madre de Tianyi lo llama y trata de obligarlo a casarse para asegurar la economía de la familia. Pero para su sorpresa, él le dice que ama a Tin Yao y se casará con ella. Mientras Tianyi no está, Tin Yao trata de buscar evidencias del asesinato de su padre en su habitación. Sin embargo, es descubierta por él. Mientras intenta hacer que hable, él intenta besarla, pero ella saca un arma. Él le dice que le dispare, pero ella no supo hacerlo. Igual, él quiere besarla, pero ella huye de allí. En el camino, ella se encuentra con Yuse y él nota que tiene el brazo lastimado y cree que el tío le hizo eso. Así que muy atentamente la cura y le dice que si el tío la vuelve a lastimar, que le diga y él la protegerá. Yang su hermanastra, muere de celos al verlos, por eso le pone una trampa donde la castigan con azotes por intentar envenenar al gobernador. Sin embargo, él llega y la defiende como todo un caballero y decide hacerse cargo del asunto. Él la ve malherida y la lleva entre sus brazos a la habitación, donde le cura las heridas. A él le duele verla así, por eso va muy molesto a encontrarse con la hermanastra malvada y la insulta por lo que le hizo a su amada. Incluso la amenaza con un cuchillo y le dice que si le llega a pasar algo a Muti, le cortará la cara. Al día siguiente, él lleva a su amada para que aprenda a disparar, pero ella no quiere, está muerta del pánico. Pero él la quiere enseñar para que se pueda proteger cuando él no esté. Ella le dispara a varios tipos con mucho miedo, pero lo que no sabe es que en realidad estos eran los asesinos de su familia. A los días siguientes, ella habla con Yuse y le dice que no ha podido dormir por haber asesinado a estos hombres, y él le ofrece que sea su criada, pero ella se niega y le dice que se librará del gobernador por su cuenta. En eso llega su hermanastra y se va con él. Los dos conversan y Yuse le dice que ya sabe que es una impostora, por eso le dice que siga fingiendo ser su prometida y que no arruine sus planes de tener el dinero de la familia Dong. ¡Qué giro tan interesante ha tenido esta historia! Tin Yao sigue teniendo pesadillas y ahora piensa en cambiar su actitud con el gobernador y es amable con él, pero solo lo hace para llevar a cabo su venganza. Por eso le sacó la llave del cofre en donde encontró la ficha que le había regalado su padre. Por la noche, al llegar Tianyi, ella le reclama porque si sabía quién era, había permitido que le pasaran tantas cosas. Él se molestó y le rompió la ficha. Le dijo que no podía mostrar su identidad, que luego lo sabría, pero ella amenaza con matarse si no la deja ir. Allí renuncia a ser su criada. Al salir de allí, ella se encuentra con su hermanastra y le dice que nunca ha tenido amnesia y tiene de testigo al gobernador y pruebas para que la reconozcan. Ya esta chica no la puede intimidar, ha aprendido mucho con el gobernador, hasta sabe cómo usar un cuchillo. Después de poner en su lugar a su farsante hermana, Tin Yao con muchos nervios va con Yuse y le confiesa que le gusta. Hasta quiere casarse con él. Además, le cuenta todo lo que hizo su hermanastra con pruebas. Mientras hablaban, la chica malvada trataba de huir. Sin embargo, ya es muy tarde. Por fin se revela la verdad sobre la identidad de Tin Yao con el colgante que le dio su padre. Y traen a Yang quien intenta convencerlos de seguir en la casa. Como es una traidora, Tianyi la apunta con la pistola, pero Tin Yao lo detiene y le salva la vida, logrando que la dejen viviendo ahí. Como la hermanastra fue descubierta, ahora Tin Yao es la prometida real de Yuse, por eso ahora se van a casar. ¡Pobre gobernador! De la tristeza se pone a beber para poder superarlo. Sin embargo, mientras ella caminaba por los pasillos, borracho, él la besa a la fuerza y le prohíbe que se case con Yuse porque ella seguirá siendo suya. Pero ella cree que Yuse sí es bueno a diferencia de él. Por eso le dice que ella se casará con Yuse.
A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Yusei pide ayuda a su abuela para que organice la boda, y Tianji no lo soporta y se va de allí. Luego Yusei habla muy amorosamente con Tin Yao y trata de sacarle información sobre el tesoro de su familia, pero ella no sabe y le confiesa que fue a esa casa para vengar a su familia. Él se asusta porque piensa que ella ya sabe su secreto, pero se alivia cuando ella culpa al gobernador. Así que el malvado Yusei intentará utilizarla para sus planes sin que ella lo sepa. Por eso Tin Yao entra a la habitación del gobernador para buscar un sello que le mencionó Yusei, pero en ese momento llega el gobernador con muchas heridas en su cuerpo. Ella espera a que lo curen y le dice a él que quiere reconciliarse porque al fin y al cabo serán familia. Al rato ella sale de la habitación y le pide información al teniente de Tianji sobre el sello, pero él le da falsa información y este se lo cuenta al gobernador. Ella cae en la trampa y es descubierta por él mientras esculcaba en su habitación. A él le duele que ella lo odie tanto, no entiende por qué lo hace si ha intentado protegerla siempre. Así que él hace que ella lo odie más cuando la besa a la fuerza y le muestra su sello tatuado en su pecho y le pregunta si Yusei la usó para hacer todo esto. Y ella le dice que está dispuesta a hacer cualquier cosa por él y por vengar a su familia. Por la mañana, Tin Yao y Yusei tropiezan y a este se le caen unos papeles, pero se le quedó uno que ella lo ve y se lo guarda. Todos están reunidos en una cena con la prometida del gobernador y Tianji dice firmemente que no se quiere casar con ella. Pero la madre resuelve el asunto. En ese momento, el padre empieza a hablar mal de la fallecida familia de Tin Yao, haciendo que ella se molestara, diciendo que va un momento al baño. Cuando iba de regreso a la mesa, la prometida de Tianji se encuentra con ella y se burla. Hasta intenta pegarle, pero rápidamente llega Tianji y la detiene y le dice que si la llega a lastimar, la matará y se va con Tin Yao de la mano. Cuando la familia está despidiendo a la prometida, empieza un tiroteo y Tianji corre a proteger a su amada Tin Yao y no a su prometida. Obvio, él a quien ama es a Tin Yao. En el tiroteo, él recibe un disparo en el pecho que iba dirigido a su amada. Así que lo llevan rápidamente a su habitación y ella intenta ayudarlo, pero está muy débil. Afortunadamente, llaman al doctor y lo logra estabilizar. Ella lo cuida toda la noche y cuando despierta, él se alegra de verla ahí tomándole su mano. Él le acaricia su cabeza, pero ella se pone nerviosa y disimula diciendo que buscará su medicina. Allí ambos pasan un lindo momento juntos. Él no la quiere dejar ir, hasta sacrificó su vida por ella, pero Tin Yao no entiende lo que pasa. En ese momento llega Yusei y ella se asusta, y este dice que estaba preocupado y vino a buscarla. Tianji sonríe y le pregunta si se preocupa es porque él le quita a su prometida. Yusei se molestó por esto y ambos terminan discutiendo. Tianji le recuerda que si ella sufre no le tendrá piedad aunque sean familia. Tin Yao y Yusei salen de la habitación y a él se le sale su verdadera personalidad. Se molesta con ella por cuidar del gobernador, quien se supone es su enemigo. Como ya no tiene con quién hablar, ella visita a su hermanastra que, aunque traidora, es la única familia que tiene y le cuenta que Yusei ha cambiado mucho. Y ella le recomienda que elija rápido, que observe quién arriesga su vida por ella y quién no. En una reunión del gobernador, el teniente y el doctor tienen algunas pruebas de que Yusei es el culpable de la muerte de la familia de Tin Yao y del atentado contra ella, pero él no lo puede creer y decide esperar hasta tener más pruebas. Tianji va a visitar a su prometida y después de asustarla con un disparo, ella confiesa que entre ella y Yusei intentaron matar a su amada. Ahora, mientras él está en una reunión con su abuela, Yusei dice que se quiere casar con Tin Yao, pero el gobernador está muy furioso porque él no la merece y no la valora. En eso interviene la abuela y le confiesa que en realidad Tin Yao iba a ser la prometida de Tianji, pero se dejó convencer por la madre de Yusei y ahora todo se le salió de control. Yusei se molestó por esto y le dice al gobernador que si se la quiere quitar deberá estar muerto. Rato más tarde, Tin Yao se encuentra con Tianji y conversan, y ella le da a entender que le cree, que sabe que no es el asesino de su familia, a lo que él se emociona tanto que le da un hermoso dije y le pide que si descubre algo que confíe en él.
mientras Yusei los mira desde lejos. El comandante de Tianji le suplica a él que le confiese la verdad a su amada, pero este se niega. Y Yusei, por otro lado, confunde a nuestra protagonista diciéndole que descubrió algo, pero se lo dirá después, y le pide que se concentre en la boda. Luego nos enteramos de algo sorprendente. Yang Er está embarazada de Yusei, pero él está furioso porque ella lo menciona y casi la ahorca. Como esta chica está un poco loca, al día siguiente intenta ahorcar también a Tin Yao, diciendo que no se puede casar con Yusei. Mientras que Yusei la había mandado a matar, pero ahora la deja quieta porque ahora está entrando en la demencia. Al ver a su hermana así, Tin Yao pide ayuda al gobernador para que la trate algún doctor, y después de coquetear con ella, Tin Yao lo termina convenciendo. Cuando llega el doctor, Yusei la mira desde lejos con odio y la enfrenta al saber que ella busca un médico con su tío y no con él. Pone realmente histérico y a ella le sorprende verlo así. A la mañana siguiente, Tin Yao ve a una sirvienta recogiendo flores de un árbol muy especial. Allí ella se entera que Tianji es el pequeño que sembró ese árbol y este resulta ser el niño de quien ella había estado enamorada de joven. Ella corre y busca un amuleto que Tianji le regaló de niña y recuerda ese momento, pero es interrumpida por una extraña carta que recibe, escrita por Yusei para confundirla, aunque ella no lo sabe. La carta tenía el plan para matar a su familia, hecho por Tianji. Molesta, ella se reúne con Tianji en el árbol donde se veían de niños y le reclama por la carta. Además, lo llama mentiroso y dice que quiere matarlo, mientras tiene un cuchillo en la mano. Él niega haber hecho esto, pero como ella no le cree, este le dice que lo mate, entonces él mismo se clava el cuchillo en el pecho. Ella entra en pánico y trata de ayudarlo. En eso llega el teniente y va a matarla, pero el gobernador lo detiene y le dice que la deje ir. Ella queda realmente desconsolada, no puede creer lo que ha pasado. En eso llega Yusei a consolarla y cree que mató al gobernador. Sonríe de la felicidad. ¡Qué cruel! Por la mañana, el teniente da la noticia que el gobernador se casará con la prometida el próximo mes. Tin Yao queda atónita con esto. Ella va a visitar a su hermana y habla de lo mucho que le duele haberlo apuñalado y le dice que cree que le gusta a él y no sabe desde cuándo. Así que va a visitarlo y se encuentra con el teniente, quien no la deja pasar. Ella le dice que lo odia porque mató a su familia. Por eso, él se cansa de tantos malentendidos y le dice que finalmente le dirá quién mató a su familia. Así que le cuenta que esa noche el gobernador la salvó de su niñera, quien le iba a disparar, y solo llegaron ahí para apoyar al padre de ella, y los hombres que pudieron atrapar fueron los que ella misma mató. Tin Yao no lo puede creer, por eso le pide que la deje ver al gobernador, pero él se lo niega ya que pronto ambos se casarán con personas diferentes y le pide que cumpla sus obligaciones y después que olvide todo. Días después se acerca la boda y ella sigue sufriendo por lo ocurrido, pero el teniente sigue sin dejarla entrar y ella no entiende por qué el gobernador no le dijo la verdad antes. En realidad fue para protegerla, así que ella está decidida a saber quién escribió la carta. Por eso compara la letra de Yusei para averiguarlo, pero debe hacerlo con cautela. Todos están reunidos haciendo los preparativos para la boda, y en eso ella ve entrar a Tianji con su prometida y le dan celos, pero tiene que contenerse. Ella se siente peor cuando Tianji le pone una pulsera a su chica. Después de visitar a su hermana, ella ve una hoja con unos números que también tenía Yusei y le da curiosidad. Por eso camina al jardín donde está el gobernador y su prometida, y él la besa solo para darle celos a ella. Luego, ambos se encuentran en la prueba del vestido de novia y él no puede dejar de verla. Se ve realmente hermosa. Esa misma tarde, ella se lo encuentra por el pasillo y aprovecha para decirle que él no se puede casar con otra. Y él le responde que, después de que ella se negó a estar con él por otro hombre, ahora se lo pide y le dice que es una egoísta. En eso, la prometida llega y corta la conversación diciéndole que respete que ahora él le pertenece, y aunque ella le grita al gobernador que le cree, él la ignora por completo. Ella no se rinde y aprovecha para visitarlo en la noche y revisar su herida.
Él despierta y trata de correrla de allí, pero ella insiste hasta que finalmente le confiesa que tiene miedo de perderlo y que lo ama. Eso hace que Tianji se asombre, pero aún duda de ella, así que ella sigue abriendo su corazón hasta que él acepta sus sentimientos y hasta llora mientras la abraza. ¡Qué tiernos! Allí finalmente ambos se dan un romántico beso y pasan su primera noche juntos. Desafortunadamente, Yusei estaba detrás escuchándolo todo. Luego se descubre algo impactante. Resulta que todo entre Tianji y su prometida era una actuación para el beneficio de ambos, y esa mañana terminó su acuerdo. Por la noche, Yusei le ofrece un vino a su tío, pero sus conversaciones siempre terminan en peleas. Ambos siguen discutiendo por el amor de su amada. Allí, Tianji le confirma que ella ya se convirtió en su mujer y eso no podrá cambiarlo. Veamos ahora qué está tramando Tin Yao al llevarle una sopa a la habitación de Yusei. Allí le pregunta si ha visto el sello del tío alguna vez y él le dice que no. Por la tarde, cuando ella lo ve salir, busca algo desesperadamente en la habitación de él y encuentra en un cajón con candado el libro con los números raros del papel que ella vio e intenta escribirlo para descifrarlo. En eso escucha pasos y sale de ahí, pero no lo deja como estaba y Yusei se da cuenta. Cuando el gobernador entrena, Yusei le dice que adelantaron la boda. Así que nuestro protagonista se pone a planificar todo para desenmascararlo antes de la boda. Allí llega Tin Yao porque lo extraña. Los dos están felices y enamorados, pero a la vez preocupados. Ella va a visitar a su hermana y descubre que ella no está loca, solo estaba fingiendo. Así que con su ayuda, ella vuelve a entrar a la habitación de Yusei y descifra la nota. Queda impactada al enterarse de la verdad. Pero en eso llega Yusei y la descubre. Él siente envidia porque ella ama a otro, pero ella lo enfrenta diciéndole que si la amara no hubiese matado a su familia. Él se enfurece más y la agarra, pero aunque ella intenta defenderse, él termina abusando de ella. El gobernador no quiere matarlo porque es su sobrino, pero ahora su teniente le informa que Tin Yao sospecha de Yusei y se siente preocupado por esto. Por otro lado, Yusei tiene secuestrada a Tin Yao en su habitación y le cuenta lo frustrada que ha sido su vida tras la sombra de Tianji, y por eso la quiere a ella para quitarle algo a él. El gobernador llega y Yusei no le dice dónde la tiene, pero le comunica que ahora es su mujer y que también se acostó con ella. Eso lo enfurece tanto que de una vez lo apunta con su arma. Pero no lo mata porque si no, no sabrá dónde encontrar a su amada. Ahora la abuela está bajo vigilancia de Yusei supuestamente para protegerla de la guerra que se viene, pero a la vez se siente celoso de su tío. Resulta que él tiene a Tianji secuestrado también. Allí vuelve a confesar que mató a la familia de Tin Yao para obtener sus riquezas, entre otras cosas, y Tianji no lo puede creer. Pero para este malvado hombre ya no hay vuelta atrás. Ahora utilizará al mismísimo gobernador para cumplir su plan, así que él acepta el trato solo para que libere a su amada y su madre. Yusei ya está armando su plan y ahora será el gobernador y comandante de las fuerzas militares, así que manda a traer a las mujeres para que presencien este acontecimiento y para torturar a Tianji delante de ellas, así que apuñala a Tianji por la espalda y en la pierna. En eso, Tin Yao lucha y logra soltarse, pero Yusei la apunta con la escopeta. De repente sale Young Er e intenta matar a Yusei, pero él le disparó y ella muere. Mientras eso ocurre, Tianji corta la soga de su mano y cuando Yusei le va a cortar su tatuaje, él se suelta y logra defenderse. Mientras luchan, Tin Yao agarra una pistola, recuerda lo que le enseñó Tianji y le dispara a Yusei salvando a su amor. Mientras están muy heridos, ambos hacen planes para casarse y se dan un beso. Pero resulta que Yusei no ha muerto todavía. Así que como puede, agarra una pistola y cuando Tianji lo ve, protege a Tin Yao y se sacrifica por su amor. Ella dispara muchas veces a Yusei, terminando con su vida. Los enamorados se despiden porque él no cree poder salvarse y este le pide a ella que salve a su madre y que se cuide ella misma. También le dice dónde tiene el mapa que tanto buscó Yusei y tristemente fallece. Pobre Tin Yao.
5 años después, ella es la gobernadora y es muy respetada. Ya no se deja intimidar por nadie. Es una mujer capaz gracias a su amado Tian-yi. Y así termina esta trágica y romántica historia de amor con nuestra protagonista saliendo de la mansión, entrando en estado de shock al ver a uno de sus nuevos soldados que es idéntico a su amado. Ella no lo puede creer. ¿Será un final abierto a una segunda temporada? Eso tendremos que esperarlo. La venganza de la criada es un drama del año 2022 con una temática bastante dramática y un poco triste. Vemos cómo los deseos de venganza y la ambición hacen que una persona pierda el juicio hasta hacerle daño a su círculo más cercano. Pero dejando a un lado el drama, nos alegra saber cómo Tian-yi logró proteger a su amada dando su propia vida solo por amor. Esperamos que este drama logre tener una segunda temporada para que nuestros protagonistas puedan vivir felices como se lo merecen. Por eso, si te gustan los dramas de época con una temática que te mantengan con los pelos de punta, La venganza de la criada es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.